soy malo y eso es bueno. Yo jamás seré bueno y eso no es malo. No hay nadie quien quiera ser además de mí. Comenzamos con esta frase de Ralph el Demoledor, esta película de Disney que para mí es una de mis favoritas. Si no la han visto, por favor, chéquenla. Ralph el Demoledor. Y hoy hablamos de, ¿es verdad que todas y todos tenemos un ángel y un demonio dentro? Hoy lo vamos a descubrir. Bienvenidas y bienvenidos a Cocinando Historias. Bonito lunes, Alma. Hola, buen día. Hola a todos y hola a Omaida, nuestra invitada de hoy. Muy emocionada de aprender mucho de este tema. Y bienvenida nuevamente. Quien no la conoció, por favor, cheque el episodio de La Mentira en la temporada 2. Bienvenida, Omaida. Omaida Ávila. Muchas gracias, muchachas. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Emocionadísimas y vamos a entrar de lleno al tema porque como que yo creo que la culpa es de las telenovelas, ¿verdad? Que tenemos en la cultura la idea de que hay gente mala, muy mala, y hay gente muy buena, santa, no se equivoca, todo lo hace bien, y hay gente que es la villana y villano, y vamos a ver de dónde viene todo esto y si es verdad. Entonces, pues bueno, sí o no tenemos todos dentro el angelito y el diablito. Sí, sí, vamos desde la parte del desarrollo moral, que ahí es cuando se nos empieza a decir qué está bien y qué está mal, ¿no? Desde la parte moral, y la parte moral en un inicio, quien nos va a dictar esta parte es la sociedad, ¿no? Este primer círculo cercano que tenemos, que es la familia, después la escuela, los amigos, y se esperaría que cuando la persona entra a la etapa de la adolescencia, ya tenga este criterio con este desarrollo cognitivo para entonces él discernir qué está bien y qué está mal, hablando moralmente, ¿no? Entonces, sí, el ser humano tenemos siempre esta dualidad entre el bien y el mal, ¿no? Siempre haber conductas que ante los ojos de los demás moralmente no sean las adecuadas y ante el escrutinio o la evaluación de los demás, ¿no? Ese juicio moral que llegamos como a hacer. Y el juicio moral también va partiendo desde las reglas, desde las leyes, desde esta parte legal que nos van diciendo esto sí está permitido o esto se etiqueta como una conducta delictiva, ¿no? Pero sí, el ser humano está en esta dualidad, ¿no? No hay un humano 100% bueno, ni un humano a lo mejor 100% malo, ¿no? Sí hay esta dualidad. En la mayoría o sea, obviamente hay algunos casos donde sí se manchan, ¿verdad? Para la bondad o para la maldad, y allá vamos ahorita. Pero partir desde, somos blanco y negro como las cebras, ¿verdad? No podríamos ser ni de un color ni de otro. Así es, efectivamente. Y justo ahorita lo que mencionabas, Ali, bien importante, ya cuando hablamos de un trastorno antisocial, o sea, ya estamos hablando de un trastorno, ya estamos hablando de otras cuestiones. Aquí sí me gustaría hacer la aclaración porque luego, coloquialmente, usamos el término antisocial malamente. Antisocial, luego decimos que es porque nos cuestan las habilidades sociales. Eso no es ser antisocial. El que nos cuesten las habilidades sociales lo llamamos que son seres asociales, que tienen esta limitación en las habilidades sociales, que necesitan desarrollar esas habilidades sociales. Cuando estamos hablando de la conducta antisocial, entonces sí estamos hablando de estas personas que llegan a transgredir y que hacen conductas que se pueden catalogar como psicópatas, sociópatas, es decir, que dañan y no sienten esa culpa y no lo ven mal, por así decirlo, ¿no? Entonces, el término aquí sí es importante porque luego socialmente, culturalmente, decimos, ay, es que eres antisocial. No, sería la palabra correcta, asociar. Y sí lo decimos muy seguido, sí lo decimos. Sí, sí. Y también en esta parte hay que tener cuidado porque una cosa es que tengas déficit en las habilidades sociales y otra cosa es que seas selectiva en tus relaciones sociales. Que pongas límites. Oye, se me viene una pregunta y esto no estaba en el guión, ¿verdad?
pero a lo mejor después lo podemos profundizar o ya desde cómo se explica la maldad. Partirá ser asocial, será como el pre a luego ser antisocial, porque ahorita vamos a estudiar un caso, nos vas a hablar de un caso de gente mala gente, y será que muchas veces el estar muy aislado de la sociedad, como el apartarme, como, porque te fijas, no se fijan que son conductas como muy preocupantes, a lo mejor en los papás, ¿no? Es que mi hijo está muy encerrado en su cuarto, es que mi hija no quiere salir. O sea, ¿es un pre o no determina? Sí podría ser un pre, pero no determina. Fíjate que lo que ha determinado más con los estudios, más bien son los antecedentes de que el niño haya sido expuesto a violencia de todo tipo, ¿no? Más bien eso han sido como los detonantes a que se desarrolle estas cuestiones. No tanto la cuestión de ser asocial, claro que es un factor que a lo mejor se está prendiendo ese foquito, y tendríamos que ver qué está pasando, porque la persona se está limitando a relacionarse. Finalmente, pues recordemos que los seres humanos, pues es eso, ¿no? Somos seres que nos relacionamos y que nos retroalimentamos. Entonces, más bien aquí sería un factor, pero no sería algo. Lo que sí sería un detonante es como el antecedente, si hubo una historia de violencia y violencia de todo tipo, ¿no? Hay autores que mencionan que la edad clave es niños que hayan sufrido algún tipo de violencia de los 3 a los 5 años, ¿no? Es cuando entonces interiorizan esto y empiezan a evolucionar como esas conductas. El bullying, conductas ya más retadoras, ¿no? Yo Los pensaba mensajes, lo contrario, recordando los, no sé, nombres y las historias de los psicópatas y asesinos y más pues famosos de todos los tiempos, siempre son descritos como encantadores, manipuladores y sí, con muchas habilidades sociales. Claro. Sí, exacto, de convencimiento. Sí. Y también en las noticias es clásico que después de un evento fatal, al entrevistar a los vecinos o a la familia, cada vez responden, no, yo nunca me imaginé, nunca lo vi venir, era un padre amoroso. Entonces sí es muy interesante cómo pues llevan esta doble vida, ¿no? Seguramente, como Maida menciona, haber vivido un trauma, pero haberlo mantenido pues tan interno, que sin trabajarlo. Tal vez por eso es de que desencadenó en este tipo de comportamientos. Sí, claro. Y esto que mencionas, Alma, es bien importante porque se coagulan como ciertas conductas, ¿no? Sí es cierto, ¿no? El psicópata, el sociópata, por lo general tiene que ser seductor porque necesita atraer a su próximo. A la víctima. Exactamente. Entonces, claro que tienen como estas habilidades de seducir, de tener verbo, porque eso les ayuda a cumplir como la última conducta, por así decirlo, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa antes de que sigas, pero la parte de la genética, porque ahorita me acordé, o sea, como antecedente de la maldad o del reforzar mucho este demonio interno. Una vez una persona que estaba considerando la adopción, recuerdo que comentó, híjole, pero es que qué miedo, porque qué tal, muchas veces hay niños en adopción que son abandonados y que precisamente padre y madre vienen de a lo mejor situación de adicciones o conductas delictivas, etcétera, y decía, pero es que si en la sangre, ¿no? ¿Qué tanto es la genética lo que influye? Tal cual no hay un gen de maldad. Tal cual no hay maldad. ¿Sí? Son más bien todas estas cuestiones, Ali, más bien serían factores predisponentes. Como ya él estuvo expuesto a un grado de violencia, pues muy grande, muy mayor, como quieran etiquetarlo, ¿no? Es un factor predisponente, pero no hay un gen tal cual de maldad. Los últimos estudios que han identificado, si lo podamos decir fisiológicamente, genéticamente, este gen dice que hay una cuestión en cuanto a la dificultad de
de ciertas neurotransmisores que tienen que ver con la parte emocional, la serotonina, la dopamina y todas estas cuestiones, que hay un gen que falla en esta cuestión, ¿no? Y que eso más bien lo que genera o lo que se ve reflejado es la falta de la regulación emocional, es la falta del control de impulsos, pero tal cual no hay un gen de maldad. Ok, No, y no. que es algo manejable y trabajable, Exactamente, ¿verdad? así es. Acuérdense que todas nuestras conductas pues las aprendemos, entonces por eso se menciona que cuando la persona ha sido expuesta a la violencia está este factor predisponente porque de alguna forma, consciente o inconsciente, él aprendió que la forma de relacionarse es así. Sí. Ay, Tal vez sí. mucha de esta percepción la tenemos, como decía Alicia en un inicio, las telenovelas y el cine. O sea, en Harry Potter sabemos los Malfoy son malos, o sea, Sí, sí. generaciones tras Slytherin. generaciones de maldad. Sí, sí. Y así ¿Sí? vamos. Oye, pero a ver, vamos a platicar entonces de este caso que nos traes para que todas las personas conozcamos y a lo mejor hemos escuchado, pero que tú nos lo desmenuces como desde una manera más profunda, ¿no? ¿De quién nos vas a hablar? ¡Qué miedo! Chan, 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 chan. A ver. Pues un personaje muy conocido que hasta se hizo la película de Hannibal Lecter, Ok. ¿verdad? Sí se acuerdan de Sí. él, que él pues descuartizaba, pues, pero de una forma como muy, muy fría, como estas cuestiones, ¿no? Y fíjense ahí en este personaje, hay un psiquiatra que él estificó 22 grados de maldad o 22 clasificaciones de maldad, ¿no? Ándale. Entonces, ahí te habla que hay maldad desde que tú matas por defensa, ¿no? Y ahí te habla que hay un cierto de maldad, aunque sea por Sí. defensa, hubo un grado de maldad, ¿no? Entonces, este personaje que hasta hicieron una película y que uno pensaría que no existió en la vida real, pues sí, sí existió en la vida real. Eh, y si se fijan ahí, justo lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Esta parte intelectual que la tenía tan desarrollada, que ocultaba muy bien todas estas cuestiones de criminalísticamente luego dicen que no hay un crimen perfecto, ¿no? Que siempre va a haber como un error Error. Ajá. que va a detonar y que va a ir haciendo como el descubrimiento de, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Hannibal Lecter, ¿no? Cometió un error y ese error fue que se involucró de alguna manera con un elemento de seguridad, ¿no? Y ahí fue cuando se empieza como a desatar y ahí es cuando lo empiezan como a descubrir, ¿no? Oye, ¿cómo es la Y infancia? ¿Habla de la infancia? habla, bueno, la película no se mete tanto en la infancia, pero si ustedes se ponen a investigar, sí habla pues de estas exposiciones que yo les hablaba de las conductas violentas, que le costaba como esta cuestión de acatar las reglas, ¿no? Eh, Ahora, como la parte de psicología, hablamos también ya del trastorno desafiante, ¿no? Que el trastorno desafiante, si no se trabaja, pues sí puede llegar a esta parte de esta conducta que hablábamos antisocial, ¿no? Entonces, este personaje empieza a tener como estos tintes y traía ya una historia o un antecedente donde hubo violencia, donde hubo como un cierto tipo de abandono físico y emocional, ¿no? Y entonces fue como evolucionando, fue como evolucionando. Y si se fijan o si llegan a ver otras historias de otras personas que han sido asesinos seriales o psicópatas, luego atacan o tratan de personas muy parecidas que a lo mejor les significaron algo, ¿no? Y ese algo fue la persona que me dañó, la persona que me abandonó, la persona que está desprotegida y entonces mi forma de protegerla es que desaparezca de este mundo. ¿Sí? Wow. Sí. Entonces, son esas cuestiones conscientes e inconscientes que los hacen como, pues, como actuar, ¿no? Algo que les caracteriza, pues, es lo que hablábamos, este sentimiento de culpa no está tan presente porque ellos piensan que el actuar le están haciendo
haciendo un bien o a ellos mismos o a las otras personas Sí. o a la sociedad, porque están quitando a la persona que a lo mejor está violentando, porque a lo mejor está haciendo algo, entonces están quitando eso de la sociedad, ¿no? O también porque, así como dices, puede ser que es como la venganza o el recordar a alguien que me hizo daño, Así es. pero, pero también son muchas ideas, ¿no? O sea, también es pensamiento distorsionado respecto a esta persona me quiere dañar. Y Así es. también están, no sé si en todos los casos, pero como a la defensiva, ¿no? Como en alerta, Así es. ¿cómo se dice? Como este de persecutorio, no sé cómo se llama, o sea, como sentir que están detrás de mí y entonces, Paranoia. La ándale, paranoia. perdón, sí, Exacto. paranoia, ajá. Sí, y es que, ¿sabes? Como es una situación que ellos fue muy traumática y no se trabajó, es como constantemente voy a repetir la historia, voy a repetir la Uh-huh, historia y como no la quiero repetir, es más fácil extinguir lo que a lo mejor puede ser que note la conducta y uh-huh. el extinguir es desaparecer a la persona. Aquí el grado de maldad es cómo desapareces de esa Ah, persona, ok. ¿no? Uh-huh. No es lo mismo a lo mejor en un Bloquearla de accidente, Facebook. ¿sí? Ándale, sí, sí, o O, dejarle de eh, hablar. o como este personaje que hablábamos de Hannibal que descuartizaba, ¿no? Que hacía desprendimientos, que Sí. torturaba. O sea, esas son como los grados de maldad. Mm, Y este que yo les decía, esta escala que hay de 22 grados de maldad o 22 clasificaciones de maldad, justo habla como de esas cuestiones, ¿no? O sea, sí, finalmente el objetivo es extinguir a la persona, pero ¿cómo lo haces, no? ¿Y sí. por qué lo haces? ¿Qué te está Fíjate que motivando? en el programa de violencia del sector salud aquí en México, eh, tienen una cosa, es como una unidad de medida, por así decirlo, que se llama el, Ajá, el violentómetro. el violmetro. Entonces, el Oh, sí. violentómetro va subiendo de color como si fuera un semáforo, ¿no? Desde Así, a lo mejor naranja más bajito, naranja más fuerte, rojo, y llega a la intensidad del color y te va mostrando los grados de violencia que hay. ujú, Igual, o sea, partimos desde la ley del hielo, no te hablo. Pues sí, me daña, me lastima, pero ya va subiendo el nivel a los celos, el control, reviso tu ropa, y bueno, hasta la violación y hasta el asesinato, porque de verdad todo es maldad, pero bien lo dices, o sea, son grados y todo parte y se tiene que identificar porque todo empezó de abajo, Ujú. en algún punto. sí, Omaida, yo tengo una pregunta relacionada a esto que menciona Alicia. El factor sexual, creo que es como un denominador común en muchas de las historias que escuchamos. ¿Qué tanto está ligado algún tipo de trastorno, ¿no?, de sexual, o por qué siempre vemos como ahí el elemento del sexo muy presente en todas estas historias de asesinos seriales? sí, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, son, son aprendizajes y de alguna forma ellos aprenden que esa es como la forma de relacionarse, ¿no? Forzar estas cuestiones. Recordemos que a lo mejor ellos en algún momento fueron víctimas de este tipo de agresiones, ¿no? Y bueno, también están los trastornos de la parte sexual, ¿no? Que si a eso pues le sumamos que a lo mejor también tengan como algún tipo de fetichismo, algún tipo de voyerismo, algún tipo de un trastorno, pues, que lo denotan en esta parte, pues, sexual, ¿no? Finalmente también el hecho de que haya tal cual una violación, pues eso te habla del poder que estás ejerciendo en la otra Uh-huh, persona, de demostrarle que tú estás siendo más que la otra persona uh-huh. porque Mm. estás forzando a hacer Control, ese ¿no? acto. Sí, también Exactamente, es control y también es violencia, en cualquier exacto. sentido. Oye, híjole, qué fuerte, ¿verdad? Yo ahorita me puse a pensar, y de una manera más ficticia, el cómo culturalmente estamos, pues a lo mejor analizando
que todo ser humano, malo, malo, villano, villano, tiene una historia. Y entonces me recordó, por ejemplo, nivel más light, las películas de Disney, porque se fijan que entonces ahora estamos conociendo las historias de los villanos, de Maléfica, de Cruella, que desde niñas crecimos, oye, Maléfica es la peor porque quería matar a la Bella Durmiente, ¿no? Y entonces ahora conocemos, oye, Maléfica sufrió, Maléfica tiene una historia, y digo, de una manera, o sea, es un cuento, pero a fin de cuentas, todas las historias, todas las series, todo lo que vemos en lo ficticio, no es nada comparado con lo que es la realidad. Y entonces como que sí nos va cambiando el chip de que no hay un malo, malo, una mala, mala, ni tampoco un bueno, bueno. Porque también decimos, ay, no, o sea, también las princesas tenían acá, Sí, sus trastornos. detalles. Y, Claro. y cualquier persona que la analicemos en una realidad y que alguien la idealice, ahorita te digo 10 defectos, ¿no? Y 10 Oye, cosas como, malas que ha hecho. no, tal vez no Disney, pero sí Hollywood, como lo que acaba de pasar con Will Smith, que todo el mundo estamos en shock, como si Will Smith es el bueno. Y fíjate que son esas expectativas que creamos. Y la expectativa está retroalimentada también por la conducta, ¿no? O sea, vemos la respuesta del otro y luego ya nosotros nos vamos generando como la expectativa. Pero es como este encasillamiento de los polos, de decir o de clasificar, tú eres bueno y tú no eres bueno. Y la realidad es que el ser humano vive como en esa dualidad, ¿no? Y en todos los aspectos. Habrá días buenos y habrá días malos, ¿no? Por eso luego esta cuestión de no dejamos de aprender, no dejamos de conocer, porque todos los días vives experiencias nuevas y que te van sacando lo mejor de ti o van sacando lo peor de ti. Sí, Como si... y para eso es la terapia. Moldeando. Exactamente. Por favor, ¿qué, por favor. ¿qué hacer si en un niño, en un adolescente cercano a nosotros empezamos a observar estas conductas, no sé, como los niños que de repente les gusta mucho darles de resorteras a los pajaritos, mutilar a los pollitos? Y eso es como un O foco de hacer alerta, bullying, o hacer bullying, o pegar. o eso es normal. Hasta cierto punto es normal, entendiendo lo normal que es una conducta que pasa la mayor parte del tiempo. O sea, en este proceso del niño de descubrir su mundo, de descubrir como esta parte moral, hasta cierto punto, pues es normal, ¿no? Pero también hay que ver qué tanto lo hace, ¿no? Y si realmente no le mueve, no le conmueve hacer estas cuestiones. Ali lo acaba de decir, ¿no? O sea, si empezamos a ver esos focos rojos, atención psicológica. O sea, ahí te está hablando primeramente la parte moral. Ahí te está hablando también esta parte de no tener como la empatía, de ser como muy egocentristas y no tener como, ay, pues si siente dolor, pues a mí qué me importa, ¿no? Oye, y también, no sé, y perdón que te interrumpa, como también dentro de esto no sentir culpa, ¿no? O sea, como, porque a lo mejor todos hacemos algo erróneo, negativo, que daña, y luego te llega ese remordimiento que tiene la función Claro. de corregir, pero cuando identificas a alguien que lo goza, que ni siquiera se arrepiente, ay, ojo, ¿no? También ahí. Así es, ahí serían como nuestros puntos rojos. Hay una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Está muy desde la teoría psicoanalítica de esta cuestión de que desde el vientre el niño fue rechazado, no fue visto, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, el niño empieza desde muy pequeño a hacer conductas muy desafiantes con la mamá, ¿no? A buscar que se lesione, a buscar que se agreda. Esta cuestión de control de esfínteres, ¿no? Que con toda la intención hace de no hacer el control de esfínteres. O sea, son todas estas conductas que hablábamos
que están desafiando, ¿no? Y ya si te están desafiando, pues se está hablando ahí de un foquito rojo. A lo mejor no podríamos hablar de un trastorno, pero sí estamos hablando de que hay conductas que están desafiando la autoridad, que el niño no se está pegando a las reglas sociales, ¿no? Y si ya lo estamos viendo, pues hay que dar seguimiento, hay ver qué es lo que está generando o por qué se están generando estas conductas. Ok. ¿Cómo más? Y para ir cerrando, porque acá ya me dijeron que el tiempo ya, ay, qué enfadosos. ¿Cómo más? Y para cerrar, ¿cómo más regular? Como cuando regulamos el volumen, como cuando regulamos la temperatura cuando nos vamos a bañar del agua. ¿Cómo más regular esta maldad y bondad dentro de nosotros mismos? La parte de la educación que recibimos, vuelvo a esta cuestión de parte desde la cuestión moral, cómo estamos siendo educados para ir nosotros mismos distinguir qué está bien o qué está mal. Apegarnos pues a las reglas sociales, nos gusten o no nos guste, somos seres sociales y tenemos que acatar, tenemos que apegarnos a ciertas reglas. Y este desarrollo cognitivo de la toma de decisiones, ¿no? Tú mismo tienes que analizar, tú mismo tienes que decir que sí y que no, que te va a traer consecuencias y que no te va a traer consecuencias. Los límites en las relaciones sociales que hablábamos, ¿no? No permitir, pues, desde una agresión verbal hasta una agresión física, ¿no? Como esta cuestión que tú decías de la escala de la violencia, ¿no? Son esos como, empiezan a ser como esos focos rojos que hay que trabajar o ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y pues si ya traemos un factor predisponente de que hubo violencia, de que nos cuesta regularnos y estas cuestiones, entonces pues con mayor razón, ¿no? Sí. Inviértanle a la salud mental, porque de verdad es lo mejor que podemos hacer por nosotras mismas y por nuestros hijos, por nuestra familia. Muchísimas gracias, Omaida. Pero te esperamos para el de Luis Miguel, ¿verdad, Alma? Ay, sí. Sigue el de Luis Claro Miguel. que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario. Y bueno, pues la segunda, chequen el episodio de la mentira de la segunda temporada, que también está buenísimo, con Omaida Ávila. Omaida, recuérdanos tus datos si alguien quiere contactarte para atención psicológica. Sí, claro que sí. 449-129-6295. Quedo ahí a la orden. Cualquier cosa, sea asesoría, sea otra cuestión, pues en lo que yo les pueda apoyar, orientar, no lo sé todo, pero si no lo investigamos. Si no lo inventas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Omaida. Muchísimas gracias, Alma. Nos despedimos por el día de hoy. Gracias por aprender junto con nosotras y les recordamos seguirnos en nuestras redes, Facebook, Instagram y YouTube. Les dejamos con la receta de la semana y nos vemos el próximo lunes con una nueva receta y una nueva historia. Hasta la próxima. Bye, bye, chicas. Bye. Bye. ¿Sabían que el Tajín, además de ir muy bien con la fruta, también es un gran sazonador? Simplemente corta en tiritas la pechuga de pollo. Exprímele una naranja y sazona con sal y Tajín. Y déjala reposar 15 o 20 minutos en lo que preparas una ensalada o la guarnición de tu preferencia. Y se pone a freír en un poco de aceite de aguacate. Y así de fácil y rápido quedó la comida de hoy. Así que ya lo saben, la próxima vez intenta sazonar tus carnes con un poco de Tajín.